Pues les digo, a ver, yo soy una persona con problemas de salud mental, pongo mi caso, estoy trabajando, me conocéis, lleváis tantos años conmigo trabajando, yo desarrollo este trabajo, ¿habéis notado alguna cosa distinta? Entonces la gente se acerca y dice, al principio decía, ahí va, pero si eres normal. Digo, ¿qué te esperas? ¿Que tengamos cuernos aquí o echemos baba como están en las películas? O sea, muchos problemas de estigma viene a través de los medios de comunicación, de los mensajes estigmatizantes que dan las noticias. Es decir, la sociedad necesita comprender la violencia y para comprenderla lo que hace es encapsularla y decirle todo hecho violento es un problema de salud mental, cuando no es así. O sea, las personas con problemas de salud mental no son ni más ni menos violentos que el resto de las personas. De hecho, si sufren violencia es ellos. O sea, la sociedad le hace contra ellos violencia, no lo contrario. Yo pongo el mensaje clave, ¿no? 1 de cada 4 personas tiene o tendrá un problema de salud mental. Estamos en Tarragona, 100.000 habitantes. De ellos, 25.000 personas tendrán problemas de salud mental. Si lo que cuentan las películas de las personas con problemas de salud mental fuese cierto, estaríamos como en las películas de zombies, con un montón de gente por la calle con cuchillos, y eso no es así. Es decir, son minoría. O sea, la gente no es como se representa en los medios de comunicación sociales. Porque hay una historia, la sociedad necesita de alguna forma etiquetar el mal. Parece como si el bien y el mal la gente no lo tuviese asumido, ¿no? Y no sea consciente de que hay personas buenas y malas, o sea, que hay personas malas. Y eso no es indicador de enfermedad mental. Hay personas malas con problemas de salud mental y sin problemas de salud mental. Hay personas buenas con problemas de salud mental y sin problemas de salud mental. No etiquetemos. De alguna forma, el hecho de haber tenido un problema de salud mental me ha hecho ver que mi visión previa, que yo era un poco agnóstico o ateo, podría estar errónea. Es decir, cuando uno se enfrenta a ver que la realidad es mucho más compleja de lo que uno cree y que la realidad muchas veces es creada por nuestra propia mente, se tambalean las ideas agnósticas o ateas, ¿no? Y se plantea uno, oye, al menos hay que abrir la posibilidad de que esto sea real. Sí, sí, lo he dicho, he hablado del bien y el mal en el sentido de que ocurre un hecho violento en Estados Unidos, un tío se pone a pegar tiros a la gente, ¿no? La primera explicación que da la gente, tenía problemas de salud mental, era un enfermo mental. No, señor, es una persona mala, una persona con ganas de hacer daño, con odio, pero eso no es indicativo de problemas de salud mental, claramente. Una persona puede tener un odio terrible dentro y no tener ningún problema de salud mental, porque los problemas de salud mental no olvidemos que son problemas sanitarios, son problemas que han de ser abordados de una forma integral, que sean sanitarios, ¿no? Y las personas tienen derecho a ser tratados como cualquier persona. Porque, ¿qué diferencia hay entre una persona que sufre un infarto de miocardio y una persona que tiene esquizofrenia? Son enfermedades. ¿Por qué? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Una vez vi en YouTube un vídeo, en una charla TED, de un chaval de una universidad americana que contaba su experiencia con la enfermedad mental. Contaba que su madre había sufrido un cáncer, ¿no? Y entonces, cuando él estaba en el instituto. Entonces los compañeros, la gente se le acercaba y le apoyaba. Su hermano sufrió esquizofrenia y contaba que no tenía ese apoyo. La gente la aisló, no se acercaban a ella, la gente no le decía. Entonces él decía, ¿cómo es posible que a mi madre tenga ese apoyo social y mi hermano, en unas circunstancias parecidas, no tenga ese apoyo social? ¿Qué diferencia hay? Es decir, todo lo desconocido nos da miedo. Entonces, ¿qué ocurre con la enfermedad mental? Ha sido tantos años tabú, no se ha hablado de ella, de forma que es algo desconocido. Entonces, cuando uno se acerca por ejemplo, uno va, por ejemplo, un viaje a una tribu en África y le dicen, hay caníbales, no sé qué, cuánto, está aterrorizado. Cuando luego se acerca y ve que no es así, ¿no? Que son personas normales, que tendrán sus culturas, su forma de hacer cosas, pero no pasa nada. Con el caso de las personas con problemas de salud mental pasa lo mismo, es decir, hay que acercarse a ellas, conocerlos, y entonces el tabú se rompe. Lo importante, acércate, conócelos. A ver, la historia del cine demuestra que hay películas como por ejemplo Psicosis que hacen mucho daño, es decir, se mandan unos mensajes de qué es la enfermedad mental, qué es un loco, qué es una persona con problemas de salud mental, y la sociedad recibe esos mensajes
Y las personas con problemas de salud mental, como son las personas más indefensas de la sociedad, porque muchas veces no pueden comunicarse porque están aisladas, no tienen capacidad de hablar, no son capacidad de transmitir lo que están sintiendo, lo que están padeciendo, no han sido capaces de transmitir sus sentimientos interiores al resto de la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay una mala información. Nos recibimos por parte de los medios de comunicación y las noticias negativas. Siempre que se habla de salud mental se asocia a cosas problemáticas, a cosas negativas y no se asocia a cosas buenas, porque la enfermedad mental es un espectro, o sea, no es algo conjunto, ¿no? Hay personas con los mismos síntomas que pueden comportarse de una forma negativa para la sociedad y de una forma positiva. Entonces, ¿por qué solo se ve el lado negativo? No se ven las cosas buenas que hacen. Por ejemplo, estamos en esta asociación, La Muralla, ¿no? Vemos, aquí puedes ver tú, ¿no?, que lo que hacemos, ¿no? Has visto a las personas con problemas de salud mental que están aquí, ¿no? Y ¿miedo da? No da miedo. O sea, no se puede etiquetar a nadie. O sea, mira, se vería mal decir, por ejemplo, dos homosexuales, o los negros, o los latinos, ¿no? Pues no se puede etiquetar a las personas por así. Tampoco se puede decir las personas con problemas de salud mental, las personas diabéticas, las personas con cáncer. Mira que una persona con cáncer no se le dice es un cáncer con patas. En cambio, a una persona con enfermedad mental se le dice es un loco. Mira, hombre, no es así. Tiene una enfermedad, no es una enfermedad. Bueno, realmente muchas veces las personas confunden los efectos secundarios de la medicación con la enfermedad mental. Eso es una cosa muy importante, es decir, cuando uno ve a una persona con los ojos vidriosos o medio dormido, esos son efectos secundarios de la medicación. A medida que la ciencia vaya avanzando, la medicación vaya avanzando, esos efectos secundarios irán desapareciendo. Pero ese no es el núcleo de la enfermedad mental, eso es el síntoma, el efecto secundario. Entonces, a mí me gustaría transmitir qué realmente es la enfermedad mental, es decir, es ese mundo de alteraciones de emoción, de alteraciones de la realidad que pueden tener efectos, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Imagínese usted que está en la calle y de repente ve que se le acerca un demonio. ¿Cómo reaccionaría? Pues esa es la visión subjetiva que tiene la persona, es decir, puede salir corriendo, puede salir, o puede tomárselo con tranquilidad. Pues entrando en esa visión que tiene la persona por dentro, tú puedes ver qué siente esa persona. Entonces, cuando tú lo ves desde fuera, que ves la persona con cara asustada o que sale corriendo, y dices, lo comprendes, ¿qué está pasando? Entonces, eres más empático hacia lo que le está pasando a esta persona. Es decir, está viviendo una realidad que no es compartida contigo. Entonces, ahí tenemos esto. Falta información realmente, creo que uno de los fallos fundamentales es que no se sabe transmitir qué es la visión personal de la enfermedad mental, transmitirlo, ¿no? El estado anímico de depresión o estar extremadamente optimista, ¿no? Esto que le pasa a los bipolares, ¿no? Pues tener la experiencia, o sea, una persona que tiene un problema de salud mental, lo ha pasado, comprende muchísimo más que un psiquiatra por muchos libros que haya estudiado, porque la experiencia personal es un punto. Por eso, una de las cosas que reclamamos muchas veces es la necesidad de que en el sistema sanitario estén los pacientes expertos, es decir, personas que han pasado problemas de salud mental, que se han recuperado o que están en camino de recuperarse, que puedan ayudar a otras personas a guiar en su camino, a decirle, yo también pasé lo mismo, esto es lo que me pasó, actué de esta forma. Ese punto de referencia de persona experta también hace falta en el sistema sanitario. Es decir, porque usualmente los médicos, los psiquiatras, el sistema tradicional de tratar a las personas es una pequeña entrevista, te suben o te bajan la medicación y vuelva usted dentro de 15, 20, 30 días, un mes, 2 meses, ¿no? Entonces, hace falta el lado humanitario, ¿no? Es como decía, ¿no? Hay que dejar a las personas de tratarlas como un caso, como un manual, un caso de manual, de decir tal síntoma, tal medicación, a pasar a verlos como personas únicas que necesitan un apoyo. Sí, pero a ver, no ha sido, se cuenta así brevemente, pero ha sido un proceso personal paso a paso. Es decir, yo hubo un momento en mi vida que yo no era capaz de abrir la puerta de casa de mis padres e ir a tomar un café fuera. O sea, eso no podía, no era capaz, ¿no? Pues a base de pequeños retos, paso a paso, estoy ahora, creo que me he pasado al lado contrario, soy demasiado extrovertido, pero es una compensación, es decir, de haber pasado de una situación a otra situación, es decir, una lucha personal. Yo creo que, de alguna forma, para mí es el motor que hace que me mueva mi vida, ¿no? Es decir, el haber pasado esa experiencia hace que todas las demás cosas se relativicen, ¿no? Y que cosas que a otras personas
le parecen triviales. Por ejemplo, yo pasear por un parque en Tarragona y escuchar una mariposa volando o una hoja cayendo, para mí es una maravilla. Es decir, o sea, ¿por qué? Porque he estado en una situación en que estaba en quizás el hoyo más profundo que pueda haber, ¿no? El aislamiento, la oscuridad, la tristeza, todas esas cosas. Y entonces a mí la enfermedad mental me ha permitido valorar la vida. Para mí, yo creo que la clave en mi caso, no sé en otros casos, era primero que siempre fui consciente de que algo me pasaba, digamos, diferente a otras personas, estaba percibiendo cosas diferentes a otras personas. Y segundo, que no me rendí. Por mucho que me decían mensajes negativos, usted nunca terminará la carrera, usted estará en la cama, usted no sé qué, todos esos mensajes que daban los profesionales, que transmitían a mi familia, que yo escuchaba, nunca me los creí. Y así, por eso soy positivo y creo, soy optimista en el sentido que pienso que las personas tienen un potencial impresionante y que la clave de la recuperación es el tener sueños, el dar la oportunidad a las personas de ser capaces de demostrar lo que son capaces de hacer y nunca dar mensajes negativos. Pacientes expertos, la figura se llama paciente experto, ¿no? En otras enfermedades creo que se están dando pasos. Tenemos muchas barreras para conseguir eso de que sea paciente experto. Por ejemplo, una de las barreras es que hay personas que están oficialmente discapacitadas, que reciben una pensión, pero que podrían ser útiles al sistema como paciente experto, porque su experiencia personal tiene un precio. Aunque socialmente y legalmente estén incapacitadas para trabajar, ellos son capaces de ayudar a otras personas con la problemática de salud mental y además quieren hacerlo. Pues no es posible. ¿Cómo es posible que haya esas personas se me acercan y me digan, Ángel, necesitamos que de alguna forma cambien las leyes, que nos permitan trabajar como expertos, como personas que ayuden a otras personas, ¿no? Esas son las trampas de la ley que a veces son un poco surrealistas, ¿no?